todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva entrevista para nuestro canal de YouTube. Les habla Natalia Bonilla, soy la productora y host del podcast Womanhood and International Relations y hoy tenemos una entrevista complementaria a uno de nuestros episodios. Tenemos aquí a dos invitadas muy especiales, a Fabiola Torres, quien es cofundadora y coordinadora del eje de género de Espacio Joven, y a Isela Ulloa, quien es coordinadora de medio ambiente de Espacio Joven, una organización que está generando muchísimo impacto social positivo en temas de género, de inclusión y de medio ambiente y cultura en El Salvador. Fabiola e Isela, bienvenidas sean a esta entrevista. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que va a ser bastante chévere el poder compartir con ustedes un poco de lo que nosotros y nosotras hemos venido haciendo en nuestra organización, ¿verdad? Así que un gusto, espero que les guste. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios son muy importantes para que se puedan visibilizar temas muy importantes y no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Gracias. Pues yo estoy muy agradecida también porque hayan separado este tiempito para dialogar con nosotras el día de hoy. Quisiera comenzar con esta pregunta sobre las misconcepciones o los estereotipos que podemos tener sobre El Salvador. El Salvador es un país que es considerado uno de los más violentos en el mundo, con las más altas tasas de femicidio en Latinoamérica y el Caribe, y con grandes índices de violencia en otros aspectos, desde gangas hasta diferentes pues, temas de carteles, de corrupción, etc. ¿Cómo se vive ser una mujer en El Salvador? Adelante, Fabi. Ok. Bueno, creo que es una pregunta bastante curiosa, difícil de contestar. Realmente, como tú mencionabas, Natalia, en El Salvador es uno de los países más violentos, ¿verdad?, del mundo. Prácticamente ser mujer, creo que no lo definiríamos tanto como quisiéramos, ¿verdad? Acá en el país, porque vivimos mucho discriminación, vivimos violencia, diariamente matan muchísimas mujeres, hay muchos feminicidios en nuestro país, no tenemos seguridad de regresar a nuestras casas con vida, ¿verdad? Nos hemos visto en penosas situaciones que realmente, como lo mencionábamos con nuestras amigas, nuestras compañeras, a veces hasta tenemos que compartir nuestra ubicación en tiempo real, ¿verdad? Porque estamos siempre con eso de nos puede llegar a pasar algo, no vamos a llegar bien a nuestras casas, nuestras mamás llamándonos constantemente, nuestras amigas, ¿a dónde estás? ¿Llegaste bien? Cuando creo que en un mundo utópico esto no debería de pasar, ¿verdad? Porque deberíamos caminar por las calles seguras, pero creo que no todo es negativo. También nosotras nos hemos autoempoderado. También creo que el renacer con las organizaciones, en este caso juveniles, en donde nos hemos entre mujeres, entre hombres, entre personas que quieren formar parte, ¿verdad?, para erradicar y minimizar la violencia de género en el país, es una decisión bastante de valientes. Pienso yo que es una decisión de personas muy valientes el decir, queremos organizarnos, queremos combatir esto, y a veces no tenemos ni siquiera apoyo, ¿verdad? No tenemos recursos, no tenemos, digamos, a un ente grande, digámoslo así, que nos pueda apoyar, nos puede decir, vaya, sí, Espacio Joven, vaya, está súper chévere la iniciativa, les vamos a dar apoyo, adelante, no, ¿verdad? Sino que es como entre un grupo de personas que trabajamos, que estudiamos, que muchos de nosotros, muchos y muchas de nosotras nos tenemos, digamos, una entrada de dinero en la que podamos decir, podemos hacer esto, ¿verdad? Porque es bien difícil cuando hablamos de querer cambiar las cosas y no tener un capital, ¿verdad? Creo que es siempre bastante importante. Entonces, yo llamaría quizás ser mujer acá en El Salvador es un reto, pero también es de personas muy valientes, mujeres muy valientes, estamos trabajando diariamente en el empoderamiento de nuestras niñas, en nuestras mujeres, pero también venimos trabajando con la niñez, ¿verdad? Porque no podemos dejar a nuestra niñez de fuera, porque es ahí donde nosotros tenemos que cambiar las nuevas, bueno, no, quizás no las nuevas generaciones, porque es el presente, ¿verdad? Yo no opino lo mismo cuando dicen que los niños, los jóvenes, ¿verdad?, son el futuro. Yo creo que nosotros y nosotras somos el presente del país, estamos acá para cambiar, para innovar incluso. Entonces, es un tema bastante difícil estar y vivir en uno de los países más violentos del mundo,
y tomar la iniciativa para hacer algo, pero creo que vamos por un buen camino, vamos por un buen camino. Muchas organizaciones nos estamos uniendo y estamos diciendo, aquí vamos a hacer algo grande, ¿verdad? Vamos a quitarnos esos estereotipos que nosotros también tenemos como país y vamos para adelante. Creo que ese es nuestro objetivo. Bueno, en mi caso me siento muy identificada con lo que menciona Fabiola. Tuve la fortuna de poder conocerla a ella y empoderar y que ella me empoderara junto con Fernando Pérez. Gracias a ello soy miembro de Espacio Joven actualmente y puedo decir con toda la seguridad de que es muy importante que otros jóvenes nos inspiren a lograr romper esas barreras que tenemos o incluso a seguir aprendiendo sobre temas muy necesarios. Puedo decir desde mi perspectiva que durante años he vivido en una zona bastante peligrosa, pero afortunadamente pude salir adelante por medio de mis estudios, el apoyo de mi familia y siempre tener el cuidado de ellos. No puedo decir lo mismo que a veces se dice en medios internacionales de que la seguridad en nuestro país ha mejorado. No, no ha sido mi caso, no ha sido el caso de muchas personas que viven a mi alrededor. Siempre es un constante tener cuidado, mándame tu ubicación por favor, y a veces no nos sentimos seguras saliendo a la calle. Y es por esa razón que nosotras y nosotras hemos tomado la decisión de no quedarnos callados respecto a estos temas y siempre cuidarnos a nosotros mismos. Hola Isela, con Fernando estuvimos dialogando en este episodio que salió en el podcast sobre el tema de la historia de El Salvador. Es una historia violenta, como en múltiples otros países del mundo, ¿no? Pero sobre todo en el siglo XX, no solamente con la revolución, también con la guerra civil o el conflicto. Se firmó un acuerdo de paz en el 92. Con Fernando estuvimos dialogando muchísimo de esta historia, pero quisiera conocer desde su punto de vista, desde su perspectiva como salvadoreñas, ¿no? ¿Pudo haber causado este acuerdo de paz o esta historia de violencia algunos de los problemas sociales que ustedes están viviendo hoy? Sí, sin duda alguna. Yo pienso de que desde mi perspectiva personal, ¿verdad? Pienso de que sí ocasionó muchos problemas, prácticamente nos dejó la secuela de las pandillas. Imagínate que un grupo de niños que viven en zonas marginadas, de escasos recursos, que no tengan acceso a educación, que estén faltos de amor, de apoyo, que no tengan un medio digno para subsistir, ¿en dónde más iban a buscar apoyo? ¿Sabes? Entonces, esto es un problema latente, un fenómeno más bien que viene trascendiendo desde hace años. Entonces, no podemos pretender de que esto cambie de la noche a la mañana. Le comentaba hace poco a Fabi de que está en nosotros, si algún día queremos ser padres o incluso si tenemos algún primito, algún sobrino, está en nosotros poder educarlos y que ellos tengan este apoyo que muchos en el pasado no lo tuvieron. Solo basta ver algunos documentales, leer noticias o reportajes que les han hecho personas como tú, por ejemplo, a miembros de pandillas. Porque no basta solo con marginarlos, sino es importante saber la realidad de ellos. No todos son malos en este contexto, ¿sabes? Muchos de ellos son víctimas. Entonces, no quiero pues echar por la borda el contexto que cada quien pudo haber vivido. Sí, yo quizás para continuar con lo que decía Isa, a mí se me venían bastantes cosas en la cabeza cuando tú hacías la pregunta y creo que una de las frases que más puedo rescatar de esta pregunta podría ser que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Nosotros hace poco, bueno, el año pasado estuvimos en un foro conociendo la perspectiva o el trabajo que se hizo en juventudes desde hace años, ¿verdad? Entonces estábamos representantes de organizaciones actuales, representantes de organizaciones que tienen años, ¿verdad? Del 1970. Y era súper interesante conocer
la manera en cómo se venían organizando, ¿verdad? Y los contextos, que creo que es lo más importante de esto, como mencionaba Ise, hay muchas secuelas a las cuales hasta el día de ahora puedo decir con toda seguridad que no se les ha brindado atención. Hay secuelas de traumas, hay secuelas incluso de represalias, ¿verdad? Las personas, creo que por naturaleza, cuando nos hacen algo, les hacen algo, lo que buscan es venganza, ¿verdad? ¿Y qué creamos con esto? El factor de, bueno, yo no me pude vengar, entonces le cuento a mi hijo, a mi hija, y tienes que vengar por lo que pasó, ¿verdad? Y creo que es importante conocer el contexto. Yo puedo decir que hasta el día de ahora, como, bueno, como menciona Ice, no estamos seguros. Esto, la guerra pasó hace años, pero aún seguimos, quizás no de la misma manera, pero tenemos, bueno, somos el país de los países más violentos, ¿verdad? Con mayor presencia de grupos delictivos. Como mencionaba anteriormente, creo que es otra forma de una guerra, ¿verdad? Porque siempre estamos constantes noticias, por ejemplo, de, no, si sos de un sector, no puedes entrar a otro. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Digo yo, ¿cómo se le llama eso? No solo es inseguridad, ¿verdad? Esto viene desde muchos años atrás. Entonces, creo que hay muchas secuelas que nadie nunca les ha tomado mucha importancia, ¿verdad? Porque dicen, no, eso ya pasó hace años. Sí, pero hay personas todavía recordando eso. Hay represalias, ¿verdad? Que aún siguen vigentes. Entonces, es un poco complicado hablar acerca de ese tema. Sí, eso me di cuenta hablando con Fernando anteriormente, porque de verdad que uno piensa en los procesos de paz como que van a traer paz, ¿no? O sea, como que la visión quizás idílica, tanto a nivel de estudios teóricos como en práctica, ¿no? De que ya se firmó un acuerdo y ya las partes, pues, cada cual por su lado. Pero algo que me marcó mucho de estudiar un poco sobre lo que está pasando en El Salvador y de su historia, y viendo estos documentales que vamos a tener en la sección de descripción para que las personas conozcan más, es el tema de que no hubo quizás un proceso de reconciliación marcado, ¿no? O sea, como que se firmó el acuerdo y cada cual pues cogió por su lado, por decirlo de alguna forma, y pues llegó la paz y siguieron las cosas de lo más normal, y no hubo como quizás pasó en Sudáfrica o en Ruanda o en diferentes instancias, ¿no? Que se hizo una comisión de paz o de reconciliación o de verdad, etcétera, muy marcada, o procesos o quizás movidas tanto del gobierno como de otros actores de buscar construir paz, ¿no? Y se relegó quizás mucho en la sociedad civil de que hicieran ese trabajo, porque el gobierno tenía otras cosas que hacer. ¿Cómo ustedes vieron nuevamente? Yo sé que son jóvenes todas, somos todas jóvenes, ¿no? Entonces para aquel tiempo estábamos todavía en cuna, pero en específico con lo que ustedes conocen y lo que han vivido, quizás cuál fue el fallo que no se atendió y ahora estamos viviendo o se está viviendo esta violencia. Mira, yo diría de que el factor de la reinserción falló mucho, porque no solo se trataba de enseñarles nuevos oficios a las personas que en su momento cometieron graves daños hacia nuestro país, que cometieron asesinatos, cometieron todo tipo de vejaciones, ¿verdad? Faltó mucho apoyo psicológico en ese sentido. Así lo puedo decir yo porque para mí ahí está la base, ¿sabes? Lo primero es la prevención. Pues en caso de que no haya habido reinserción, entonces está lo de prevención. En caso de que no haya habido prevención, está lo de la reinserción. Entonces, en nuestro caso, como tú dices, somos bastante jóvenes, no vivimos el contexto de la guerra, pero sí hemos sufrido sus secuelas, y al hablar con nuestros padres nos damos cuenta de que ellos a veces nos dicen, ustedes están en la gloria, como diciendo, ustedes son muy afortunados por lo que viven ahora. Y realmente cuando tú piensas en ser empático, analizas toda la situación y dices, sí, es cierto, ahora tal vez ya no tenemos tanta desigualdad en algunos aspectos, pero hay en otros que sí,
Y esto es porque no se trataron temas importantes en su momento, como lo mencioné anteriormente. Sí, yo igual, bueno, continuando con el tema, dice, creo que dijo un factor súper importante, es, no hubo para nada ninguna apuesta al tema de salud mental. Bueno, yo actualmente estoy en una ONG y trabajamos mucho acerca del trauma informado, ¿verdad? Por ejemplo, con personas que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia. El hecho de qué va a pasar después de esto, ¿verdad? Te vas a sentir así, pero tú lo hablas, tú lo externas y sabes que es, o sea, en ese momento debes respetar un poco las emociones que tú estás sintiendo, ¿verdad? Y creo que es bastante importante el tema de hablar de las secuelas, ¿verdad? Y no hubo, es cierto, el papel aguanta con todo, ¿verdad? Y muchos estados están con eso de que hagamos esto, firmemos esto, y que la foto, y que aquí, que todo bonito, pero ¿qué plan hay? O sea, ¿qué hay más allá de firmar un acuerdo? ¿Qué hay más allá de firmar una política pública o de el papel, como vuelvo, repito, aguanta con todo. Yo puedo poner y remediar al mundo con 20 páginas, ¿verdad? Lo firmo y digo, bueno, sí, hagámoslo, pero ¿qué plan hay? O sea, creo que es importante que siempre haya un plan para decir, bueno, esto vamos a hacer, esto pasó, que también es importante medir las consecuencias que va a tener, ¿verdad? Estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de terminar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, a donde hubieron miles de muertes, ¿verdad? Las familias, cómo quedaron, se les dio apoyo, qué pasó con estas personas. Y creo que también en el país y en muchos estados hay un tema de fanatismo. Creo que esto interviene mucho en el tema de guerra, ¿verdad? Porque ya hablamos no solo de ideologías, ¿verdad? Sino ya hablamos de partidos políticos, ya hablamos de que yo te odio porque sos de un lado, ¿verdad? Y no respeto lo que tú digas. Creo que eso es bastante importante. No hay una cultura de diálogo en el país. No tenemos una cultura de diálogo. Solo creo que es un poco porcentaje que podemos decir, bueno, sí, respeto tu opinión, pero no me gusta, no la comparto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es algo que se vive actualmente. Tú no puedes pensar diferente, ¿verdad? Porque ya te tachan de X o Y razón. Entonces, creo que faltó eso, faltó un plan, faltó mucha estrategia, faltó planificar muchas cosas y decir, bueno, esto vamos a hacer con estas personas, con sus familias, e incluso en el tema de educación. Creo que a muy pocos nos hablaron acerca nuestra, ¿cómo llamarle? Lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué hubo en la guerra? Pero solo a veces conocemos una versión y que muchas veces no nos las enseñan en las escuelas, sino que las escuchamos de nuestros papás, las escuchamos en los medios, ¿verdad? Y decimos, ah, no, pero entonces esto es, pero ¿qué hay del otro lado? ¿Verdad? Y a veces es bueno conocer ambas caras de la moneda para tú decir, bueno, tener criterio propio. Creo que eso también falta, ¿verdad? Es tener criterio propio y conocer qué pasó. Entonces, no, creo que, uy, me pusiera a hablar de esto, creo que hay tantos factores, pero de los principales es que no se pensaron en estrategias que iba a pasar después de firmar este acuerdo. Fabiola y Cela, ¿nos podrían dar quizás algunos ejemplos de esas secuelas que dejó este acuerdo, esta guerra, la violencia que todavía se sigue viviendo en la juventud? O sea, como que qué hace distinto quizás a un joven salvadoreño de quizás alguien que no haya vivido los niveles de violencia en otro país o en otro contexto, ¿no? Yo podría decir que el sistema educativo fue una de esas secuelas. Tal vez muchas personas no lo vean así, pero Fabi mencionaba de que el sistema educativo tampoco nos ayudaba mucho a pensar por nosotros mismos. Lastimosamente hemos tenido como esa cultura de solo memorizar lo que está en los libros o aquello que nos enseñan y estar ahí como grabadoras repitiendo, ¿no? Pero se nos ha enseñado realmente a reflexionar, a pensar por nosotros mismos y tener un criterio propio, no solo dejarnos llevar solo por mencionar un ejemplo de qué partido político es nuestro papá, nuestra mamá o la familia de mi amigo, ¿verdad? Entonces a veces es muy complicado ponerte a discutir con muchas personas de estos temas
de una manera transparente y que tú te puedas sentir totalmente libre de tener un diálogo, ¿verdad? Y sobre todo porque ya te quieren calificar como que tú eres fanático de cierto partido político, cuando posiblemente no es así, solo quieres llegar a una reflexión adecuada, ¿no? Otro factor que podría mencionar es el problema de la violencia de género, ¿sabes? Porque en el tiempo de la guerra, pues lo que podemos ver en documentales o lo que podemos leer es de que a muchas mujeres se les tomaba por la fuerza para que fueran, pues, perdón, para que fueran acompañantes que de militares, soldados, no quiero decir ciertas palabras, pues porque no sé si estamos restringidos en algún sentido, pues por los canales de difusión de esa entrevista, pero imagínate que a una mujer que la lastimen de muchas maneras, que sea víctima de violencia, de varios tipos de violencia, y que aquella mujer que solo se le enseñó a que debe cuidar a sus hijos, a que debe servir a su marido, que está mal llamada la palabra para mí, que en su caso para mí es compañero de vida o esposo, y que solamente se le enseñó a obedecer y a callarse. Mi familia, por ejemplo, mis abuelas vivieron en un contexto así. Entonces yo he tenido la fortuna de no aprender eso y tomar decisiones por mi cuenta. Entonces, pero no todas están viviendo lo mismo que yo o lo mismo que Fabiola, ¿verdad? Entonces pienso que esas son algunas de las secuelas. Y creo que, bueno, completando un poco lo que dice Ise, el tema migratorio también, ¿verdad? Es muy importante mencionar miles de personas migran a otros países, ¿verdad? ¿Por qué? Causa de pobreza, causa de desempleo. Qué difícil es conseguir un empleo en El Salvador y de verdad es muy difícil. Creo que muchos y muchas de nosotras nos ha costado, hemos mandado más de 20 currículums, ¿verdad? Por ejemplo, en un periodo de tiempo y apenas una llamada. Esa llamada que tenés que tener esto, lo otro, estudios en el exterior. Uy, perdón, son mis perritos. eh, creo que eso es importante mencionar también el tema de resentimiento social que se creó, ¿verdad? Eso es uno de los factores más, no sé, sobresalientes, consecuencias que tuvo la guerra y que nosotras lo vivimos, ¿verdad? Y aquí viene el tema de pandillas, ¿verdad? ¿Cómo surgieron? ¿De qué manera se partieron los territorios? Porque esa es una constante guerra como mencionaba anteriormente, el hecho de tú no puedes entrar aquí si son de aquel lado, ¿verdad? Y entre el mismo país, pues estamos en constante peleas, discusiones, conflictos, todo tipo que le pueda llamar y decir, bueno, aquí no puedes entrar y creo que esa es una de las escuelas que viven nosotros y nosotras a diario, pues, bueno, han habido casos a donde nosotros queremos entrar a trabajar en algunas comunidades, pero no es fácil. O sea, aquí no es que yo quiera decir, bueno, sí, voy a trabajar a tal sector de San Salvador o del Salvador sin tener a una persona que vive en esa zona. O sea, no tenemos ni esa libertad de ir a educar de manera complementaria a otros sectores donde de verdad nosotros y nosotras quisiéramos llegar, pero a veces no tenemos contacto, pues somos millones de salvadoreños acá y salvadoreñas y no conocemos a toda el área, ¿verdad? Pero es por lo mismo, creo que es una de las secuelas que como organización también la vivimos, ¿verdad? Y eso viene afectándonos siempre. Este tema del resentimiento social, o sea, queda claro por lo que nos cuentan que hay muchísima división, tanto geográfica como de pensamiento, como de religión, como de ideología, etc. También hay un uso del lenguaje y una cultura de violencia muy marcada, ¿no? O sea, donde se incita a la separación, se incita a el ver al otro como el enemigo o como el rival o como que hay que acabar con el otro o lo que sea, ¿no? ¿Cómo ustedes se sienten trabajando en este tipo de ambiente? O sea, ¿qué significa un día normal en su trabajo?
Bueno, voy yo. Dice. Ay, Dios, es difícil, es un reto. Creo que le diría un reto, pero que estamos dispuestos y dispuestas a asumir. Es muy difícil porque acá, como tú dices, Natalia, todo es, eh, o sea, siempre como creo que es la palabra fanatismo, todo, en religión, en política, ideologías, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, de repente cuando tú vas a un grupo de personas, por ejemplo, 50 personas, tú sabes que no puedes decir ciertas cosas, porque si no van a venir las personas, se levantan y se van. Y adiós, ¿verdad? Hasta ahí quedó. Entonces, creo que el tema de sensibilización es bastante difícil a veces trabajarlo acá y realmente es más difícil cuando vamos a lugares donde la educación es, digamos que, a donde quizás no hay un nivel de escolaridad como, por ejemplo, acá en la capital, ¿verdad? Que es diferente, que es, por ejemplo, mayor universidades, tenemos más personas en el ámbito de educación superior, que quieras o no, siempre estamos como buscando, ¿verdad? De qué manera poder educarnos y con el reto, bueno, yo siempre digo que salir de una universidad, más de un logro, es una responsabilidad con nuestro país, ¿verdad? Porque creo que, no, si no mal recuerdo, como el 3% de la población tenemos acceso a educación superior. ¿Y lo demás? El 3%. Sí, 3%. 3%. Educación superior. Estamos hablando de un nivel súper bajo, ¿verdad? Más o menos el 3%, si no es que menos, de personas que tenemos acceso a educación superior. Entonces, por eso digo yo que es una responsabilidad que ojalá todos y todas las personas que tenemos acceso a educación superior pudiéramos ir a otros sectores y decir, esto aprendimos, ¿verdad? Lo vamos a replicar, ¿verdad? Y volviendo como un poco a la pregunta, el tema de siempre divisiones, y creo que lo decía Isa, ¿verdad? Nosotras no nos enseñan desde casa, como por ejemplo, a mí, por ejemplo, me dijeron, Fabi, mira, yo pienso así, ¿verdad? Pero tú puedes pensar diferente. Siempre se nos impone es cierto tipo de ideologías, religiones, y quizás nuestros papás y nuestras mamás no lo hacen de manera mala, ¿verdad? Sino que no tienen como, no tuvieron, mejor dicho, esa educación que, bueno, hasta el momento nosotros y nosotras hemos tenido de decir, bueno, si yo el día de mañana quiero ser madre, ¿verdad? Porque tiene que ser una decisión, quiero ser madre, voy a decirle a mis hijos, mira, yo esto aprendí, si tú quieres, puedes, ¿verdad? También pensar de esa manera, o si no, pues tenés el derecho de aprender sobre otras cosas y al final tú decidís, ¿verdad? Pero no está ese nivel de decisión, digamos, acá en el país, sino más de imposición, creo que eso sería, más imposición y menos decisión. Uno de los temas que trabajamos mucho en el podcast es la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, ¿no? El WPS o la Resolución 1325, que aplica muchísimo al tema de la participación política de las mujeres en acuerdos de paz, en procesos de paz, en construcción de paz, etcétera, ¿no? Y que los gobiernos o quien quiera ayudar a los gobiernos a alcanzar esos fines, ¿no? Faciliten, ¿no? Que las mujeres tengan un rol más protagónico. Esa fue la resolución 1325 del 2000, pero más adelante pues se aprobaron otras resoluciones porque pues había violencia sexual en los conflictos que estaban afectando de manera desproporcionada a las mujeres y mucho más. De eso hablamos mucho en el podcast, pero quisiera abordar el tema de El Salvador, porque El Salvador sí tiene un plan nacional de acción para lograr avanzar esta agenda de mujeres, paz y seguridad, de avanzar la participación política de las mujeres. El Salvador también es uno de los países que ha aprobado muchísimas leyes, creo que un 83% de aprobación de leyes con enfoque o con búsqueda de alcanzar una igualdad de género en ciertas áreas. Que se implemente es otra cosa, ¿no? Pero está como que dentro de los frameworks o de la aprobación de leyes, está por lo menos adelantando en esos aspectos. ¿Cómo ustedes han visto desde su propia experiencia y lo que trabajan a diario este tema de la mujer como constructora de paz? ¿Es algo que se fomenta? ¿Es algo que eso bien gracias, eso lo dice el gobierno pero nada que ver? ¿Cómo ustedes lo perciben? Fíjate que yo lo percibo desde esta manera. Si bien es cierto, se han aprobado muchas leyes
pero les voy a dejar una pregunta y quiero que la analicen, ¿verdad? Quien sea que esté escuchando. ¿De qué manera se ha logrado establecer ciertas leyes? ¿A costa de qué? ¿Cuál es el propósito de fondo? En este caso, solamente. Ahora bien, es ahí donde entra mucho en la labor de voluntariado de la mujer, o como Fabi, como yo, como tú y como yo, el trabajo de las lideresas, ¿verdad? Nosotras somos personas muy importantes para la sociedad, somos personas que podemos decidir, proponer y disponer sobre qué es lo mejor también para nuestro país. Y ahí es donde entra la importancia de la educación, ¿verdad? Entonces, nosotras en Espacio Joven, por ejemplo, siempre estamos trabajando para unir a más mujeres a nuestros equipos y que sea un tema de igualdad, pero también de que no se deje de lado a aquella persona que tal vez no tiene muchos conocimientos en algunos temas, porque de eso se trata precisamente, de aprender, de ser inclusivos e inclusivas, ¿no? Yo quizás añadiendo un poco a lo que decía Ise, me llamaba la atención cuando hablábamos acerca de la representación, por ejemplo, política acá en el país, ¿verdad? Y también de que hay muchas leyes, hay muchas políticas públicas, pero como lo decía en una anterior pregunta, el papel aguanta con todo, ¿verdad? Y obviamente tampoco vamos a minimizar los procesos que hemos tenido, porque también es muy importante decir que tener muchas políticas públicas, leyes que protejan a las mujeres es un gran avance, ¿verdad? Durante años no se ha tenido, pero ahora, al igual que hice, voy a dejar la pregunta al aire, vea, para no meterme en cualquier tipo de cosa. ¿Realmente se cumplen? ¿Realmente las entidades correspondientes se cumplen? ¿Verdad? Y quizás lo voy a dejar ahí con ese tema y pasar a que somos constructoras de paz, ¿verdad? Creo que la mayoría de lideresas acá somos de sociedad civil, ¿verdad? Somos muchas veces que ¿cómo decir? Nacemos y crecemos por iniciativa propia, ¿verdad? No es como que venga alguien y me diga, mira Fabi, vos tenés la iniciativa de esto, entonces te voy a lanzar, te voy a apoyar, ¿verdad? Y todo fácil, ¿verdad? O por ejemplo, creo que tenemos un poco de, no un poco, muchos obstáculos, ¿verdad? Y a veces nos tenemos que autolanzar a esto, no somos tan apoyadas, ¿verdad? Las mujeres no somos tan apoyadas como debería ser para ser constructoras de paz, pero ¿cuántos cambios hemos hecho? Creo que es importante también mencionar muchas lideresas que tenemos acá en el país, muchas organizaciones que son lideradas por mujeres grandes, pequeñas, y creo que un, algo bastante positivo en el área de organizaciones juveniles es que muchas somos mujeres quienes lideramos estos grupos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en las organizaciones juveniles? Muchas nos vamos por el tema de cultura de paz, ¿verdad? Por fomentar una cultura de paz en nuestros territorios, por fomentar una igualdad de género en nuestros territorios, por fomentar incluso, en el caso de ICE, el tema del cuidado del medio ambiente, que es tarea de todos, todas y todos, ¿verdad? No solo de unos grupos en específico, sino de todos, todas y todos, y que deberíamos incluso tenerlos en nuestras agendas, ¿verdad? Organizaciones juveniles, pero creo que el crecimiento ha sido bastante notorio, debería decir, de unos años hacia acá, el surgimiento de organizaciones, porque ahora creo que, bueno, yo he estado trabajando en institutos de juventud, entonces he podido, digamos, de primera mano saber que las organizaciones juveniles están siendo lideradas por mujeres, estamos trabajando en base a la igualdad de género y que en su mayoría las personas que no voy a dejar atrás también las personas, por ejemplo, hombres que también se involucran, ¿verdad? También se involucran, pero creo que ahorita estamos hablando puramente del empoderamiento de las mujeres, ¿verdad? Y como agentes y sujetos de derecho, ¿verdad? En el tema de una construcción de paz en nuestro país, que pues por muchos motivos se ha visto dañado, digamos así. Sobre el tema de las masculinidades y el rol que cumplen, ya sea estereotípicamente asociados a la guerra o
estereotípicamente alejados de la paz, ¿no? O sea, porque también es como parte de una construcción de masculinidad hegemónica, ¿no? Y se asocia paz con seguridad y otras cosas que abordamos mucho más en el trabajo que hacemos en el podcast. Quisiera consultarles cómo han visto quizás de las secuelas, ¿no? Que ha dejado toda esta violencia que todavía se vive al día de hoy, porque hay muchísima división y muchísimos actores, muchísima violencia, cultura de violencia. ¿Cómo se han criado los hombres o los jóvenes del día de hoy, para ser más exactas? Están reproduciendo masculinidad tóxica, están sintiéndose presionados por la sociedad para ir a las pandillas, porque pues, ¿de qué onda? O sea, me tengo que tatuar para ser hombre. O sea, ¿cómo, para abordar un poquito ese tema de las masculinidades y la visión de género? Pues yo te podría decir de que, si bien es cierto, hemos tenido cambios significativos respecto a las masculinidades frágiles, pero todavía es algo que se sigue viendo y va a ser muy difícil de erradicar. Pero una vez escuché algo que decía, desde nuestro metro cuadrado podemos lograr cambios significativos, y es totalmente cierto. Podemos hablar con nuestros familiares hombres, con un amigo, y discutir sobre temas respecto a las masculinidades frágiles, ¿verdad? Y algo también que quiero mencionar, no es solo de tener un grupo de discusión entre nosotras las mujeres, para nosotras autoempoderarnos, ¿verdad? Sino también que hombres se sumen a este tipo de actividades y que logren deconstruirse, porque a veces las mujeres también tenemos misoginia internalizada. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que tiene misoginia internalizada y qué pasa con un hombre que es, pues, misógino? ¿Entiendes? Entonces, es muy importante el factor de la educación, no solo para mujeres y no solo para hombres, sino que sean diálogos sanos en los que podamos precisamente deconstruirnos. Sí, totalmente. Y sí creo que para complementar un poquito acerca de eso, el tema de masculinidades, eh, bueno, hemos estado en varios, bueno, no yo he estado, no he estado en varios procesos de masculinidades porque, pues, ¿verdad? Son específicamente para hombres, pero en algunos que yo he sabido, por ejemplo. Y creo que ese es un ejemplo bastante general acerca de cómo podemos ver. Nos metemos a un curso que es para mujeres, ¿verdad? Y vemos a más de 100 mujeres participando, pero lanzamos nosotros un curso de nuevas masculinidades, 2 personas, 2 hombres. Y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, creo que es bien difícil el hecho de cómo también las secuelas, como tú mencionabas, qué ha pasado en los últimos, ¿verdad? De qué manera se han criado en base de roles, en estereotipos, ¿verdad? En sus comportamientos, cómo deben ellos ser. Y eso también da un bloqueo, digamos así, al desarrollo, ¿verdad? En base a una igualdad de género, porque ellos, pues, muchos de ellos han vivido reprimidos, ¿verdad? Y creo que eso es a nivel mundial, el hecho de, por ejemplo, somos 2 hermanas y un hermano, no, dicen hermano, vos sos quien debe cuidar de tus hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres no lloran y una y mil cosas que se les inculcan desde pequeños, y creo que ahí va de la mano con el tema de educación, ¿verdad? Porque en ninguna de las escuelas se habla de roles de género, de estereotipos, en ninguna, y creo que eso, el factor más importante, y es porque nosotros y nosotras en Espacio Joven trabajamos en base a la educación complementaria, ¿verdad? ¿Por qué complementaria? Porque en las escuelas nadie nos habla sobre esos temas, nadie nos habla de género, nadie nos habla de salud sexual y reproductiva, nadie nos habla de la importancia de la salud mental, del medio ambiente. Entonces digo yo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar un poco la currícula, modificar la currícula educativa para incluir esos temas que realmente nos van a permitir un desarrollo significativo desde pequeños, desde pequeñas, porque como mencionaba yo desde el inicio, nuestra niñez, nuestra juventud no es el futuro. O sea, sí son el futuro, pero también son el presente, ¿verdad? No solamente el futuro y qué va a pasar con esas personas. Entonces, creo que por ahí me iría yo con esa pregunta. Fabiola, en ese punto y tomando en consideración el trabajo que haces como coordinadora del eje de género, ¿qué
¿qué impacto han tenido con Espacio Joven? O sea, ¿qué cambios quizás han visibilizado o se han dado cuenta que han sido resultado de los programas que llevan a cabo? Sí. Bueno, creo que de los que ahorita me vienen a la cabeza es el tema de saber dar estas herramientas, digamos, por ejemplo, de denunciar. Creo que muchas mujeres por mil y un factores, ¿verdad? Nos vemos a veces en que no sabemos qué hacer, no sabemos a quiénes acudir, ¿verdad? Y hemos tenido casos en que hay chicas que nos escriben y nos dicen, pude denunciar a la persona que se me estaba violentando a través de webinars, a través de espacios, ¿verdad? Virtuales en los que podemos decir, no, pero ¿quién va a hacer algo, verdad? O qué atención nos van a prestar en un espacio virtual. Pero no sabemos cómo, bueno, como mencionaba, dice, en nuestro metro cuadrado podemos hacer cambios significativos. Y creo que también hemos deconstruido, ¿verdad? En base a programas, capacitaciones, más en el tema educativo, a muchas personas, a muchos hombres que ahora son también nuestros aliados, ¿verdad? Bueno, en el equipo de género, porque tenemos un equipo de género, estamos, por ejemplo, 5 chicas y está un chico, ¿verdad? Entonces él está trabajando continuamente en procesos de masculinidades propiamente, porque a veces los hombres no tienen como mucha confianza, ¿verdad? Cuando hablamos de esos temas de género, por ejemplo, si yo le voy a hablar a un chico que en su vida ha recibido procesos de género, le digo, mira, vamos a una capacitación de género, no va a querer, obviamente, no va a sentir confianza conmigo, ¿verdad? Porque ahí entra también cómo se nos ha tachado a nosotras las defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Y de mujeres. Creo que eso también es importante mencionar, en que nos dicen de mil y una cosa, ¿verdad? Nos dicen de mil y una cosa, no nos prestan atención, y de repente cuando, obviamente, ¿verdad? No han sido sensibilizadas estas personas y tal vez no se han visto en la situación de tener que informarse sobre esos temas, porque a veces eso pasa, ¿verdad? Que a muchos cuando les pasa algo, entonces dicen, bueno, voy a educarme acerca de estas temáticas, ¿verdad? Cuando no debería de ser así. Pero creo que hemos tenido bastantes logros, historias de éxito en el hecho de educar, en el hecho de tener esas herramientas, brindarles esas herramientas a muchas personas para denunciar, para también parar la violencia, porque no siempre viene de personas que encontramos en la calle, ¿verdad? Sino desde nuestras familias, por ejemplo. Entonces, creo que esas son historias de éxito que nosotros y nosotras hemos tenido en base a nuestro trabajo. Yo quiero agregar una vivencia que tuve en noviembre del año pasado. Fabi, con su equipo de género, organizó una actividad tipo carrusel en el que se iban a exponer los tipos de violencia contra la mujer, entre otros temas de respecto a género, ¿verdad? Entonces yo pude participar en uno de estas estaciones del carrusel y me tocó los tipos de violencia contra la mujer. Entonces, el público beneficiado de esta actividad fueron mujeres de distritos del departamento de San Salvador. Se les hizo la invitación y otra serie de asuntos para poder lograr el fin, ¿no? Entonces, cuando llegaron a nuestra estación de los tipos de violencia contra la mujer, les dimos ejemplos, les dimos conceptos de tal manera que ellas lo pudieran procesar de una buena manera. Y a veces es necesario decirlo tal cual es para que ellas empiecen a empoderarse, ¿sabes? Y a poder tener más confianza en este círculo, porque nosotros siempre les decimos, ahorita queremos que sepan que están en un espacio seguro y podemos hablar libremente de estos temas, ¿sí? Entonces, cuando enumerábamos ciertos tipos de violencia, algunas mujeres resultaban un poco reacias a cierto tipo de violencia. Decían que algunos problemas que las mujeres vivían eran culpa de ellas mismas. Entonces yo les mencionaba, quizás nosotras a veces hablamos desde nuestra situación de privilegio, tal vez porque no nos ha pasado esta situación, no la hemos vivido, no la podemos entender. Entonces, por eso el trabajo voluntario y la labor que hacemos como Espacio Joven y otras organizaciones también que lo hacen es una labor increíble y muy bonita porque gracias a que los jóvenes, los adultos o quienes quieran sumarse hacen ese tipo de actividades, hay mujeres que logran deconstruirse
y salir de este círculo, ¿no? de violencia. Yo creo que añadiendo un poquito, ya, añadiendo un poquito a lo que decía, hice una manera también de un éxito, creo que se me había escapado mencionar, es el hecho de tener este espacio seguro, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, que quieren trabajar en temas, pero de repente su grupo de amigos, de amigas, compañeras de universidad, no, no lo comparten, ¿verdad? Entonces a veces, bueno, somos personas que muchas veces tenemos que tener a alguien que nos impulse, ¿verdad? Para decir, hagámoslo. Entonces, creo que Espacio Joven, para que la redundancia, se convirtió en un espacio seguro, ¿verdad? Donde las mujeres, donde los jóvenes, donde hombres pueden opinar, pueden incluirse. Bueno, de hecho, estamos ya organizando para el Día de la Marcha, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un grupo, ¿verdad? Donde todas las mujeres podamos asistir, ¿verdad? Porque muchas de ellas no tienen con quién ir y se tienen que tener una motivación, ¿verdad? Una persona que les diga, mira, vamos. Y ahí vamos, ¿verdad? Por el camino de la lucha de la igualdad de género. Aparte de que en colectivo se goza mejor. Totalmente. Y más cuando uno va a las marchas se siente más acompañada y también que se puede lograr un cambio porque lo ves con tus compañeras, o sea, se ve. Me gustaría ahorita pasar al tema del medio ambiente. Una de las cosas que dialogamos mucho en el podcast es la desconexión que hay entre todas las temáticas, ¿no? O sea, como que el tema de género anda por ahí, el tema del medio ambiente nada que ver con el género, la política por su cuenta, la religión por allá, etc. Y eso genera que se traten pues cada una de las temáticas, ¿no? Cada zapato a su persona, etc. Pero también que nos desconectemos emocionalmente o humanamente de lo que buscamos investigar, ¿no? O estudiar. En el caso del medio ambiente pasa mucho, así como pasa en el tema de la política internacional, que nos deshumanizamos para estudiar la política internacional o nos deshumanizábamos para estudiar el medio ambiente. Y dependiendo del enfoque, ¿no? Porque hay quienes desde la sustentabilidad o la regeneración, etcétera, o inclusive saberes indígenas, ¿no? Tienen una conexión o ven la madre naturaleza con una conexión más cíclica, más de honrar, ¿no? Quisiera conocer desde el punto de vista del trabajo que ustedes hacen desde Espacio Joven, ¿cuál es la situación del medio ambiente en El Salvador? ¿Cómo estas guerras, violencia, desunión o pelea entre gente ha causado quizás degradación ambiental? Ok, mira, hubo una palabra clave que tú mencionaste y fue la deshumanización, la falta de sensibilización por nuestra madre tierra. Perdón el ruido. Entonces se podría decir de que la educación siempre va a ser la clave para que nosotros podamos incidir en nuestro contexto social, ¿verdad? Ahora bien, respecto al trabajo de Espacio Joven, para nosotros la clave es el acompañamiento y las alianzas de distintas instituciones que puedan ayudarnos a nosotros con expertos en temas ambientales, ¿verdad? Y también nosotros buscar nuevos voluntarios o personas que quieran aprender de estos temas. Y viene este otro tema también, de que no todos están interesados en ayudar al medio ambiente. Y la palabra ayudar me hace a veces mucho ruido porque la tierra no nos necesita a nosotros. Dicen, la tierra nos necesita. No, nosotros necesitamos de la tierra. Es el único lugar en el que tenemos para vivir. Otro tema muy importante es de que la gente piensa de que si vamos a recoger basura o que si incluso reciclamos, que tengo un poco de... También el reciclaje a veces me genera un poco de ruido, después voy a decir por qué. La gente piensa que con cierto tipo de actividades nosotros ya estamos arreglando el planeta Tierra, que vamos a revertir todos los daños que ya se le causaron. Y lo cierto es que no, solamente estamos alargando nuestro periodo de vida en la Tierra, porque la contaminación es exagerada. Entonces, lastimosamente en muchos países de Latinoamérica no está la cultura de tirar la basura en su lugar.
no está la cultura de depositar la basura de acuerdo a su tipo, si es orgánica, inorgánica, etcétera, ¿verdad? Entonces, necesitamos de más capacitaciones y de nosotros también poder ser ese medio para incidir en jóvenes, ¿no? Y que ellos se interesen por este tema. Yo no me interesé en el tema de pura casualidad. Es algo con lo que crecí viendo cuando tiraban basura que en algún barranco, en la calle, desde el autobús, o incluso que cuando íbamos a la playa, ¿no? Nuestras playas son muy bonitas, creo que ya más de alguno habrá escuchado sobre nuestras playas, sobre el surf, pero muchos extranjeros dicen las playas de El Salvador son hermosas, pero tienen mucha basura y lastiman cuando estamos surfeando. Entonces, eso es algo que no todas las personas mencionan y yo no quiero que piense que estoy hablando mal de mi país, es solamente de que quiero visibilizar de que no todo lo que brilla es oro. Entonces, amamos tanto nuestros paisajes, nos llenamos el pecho de orgullo diciendo mi país tiene esto, tiene aquello, pero en realidad lo cuidamos, estamos haciendo algo que en verdad esté generando un impacto respecto a lo del tema de reciclaje. Mira, para mí el tema de reciclaje es hasta cierto punto un tema inventado por las mismas industrias. Si existe reciclaje, va a seguir existiendo el plástico y la contaminación. ¿Cuál es el fin que va a tener al final un plástico que ha sido reciclado? No creo que se quede por siempre en un mismo lugar. Entonces, la labor de nosotros como voluntarios, como ciudadanos del mundo, es incidir en las empresas que contaminan, ya sea con líquidos o que siguen generando más plástico, es incidir para que existan nuevas formas de fabricación. Esto viene desde el tiempo de la industrialización, ¿no? Los tanques de vapor, etcétera. Y yo creo, abonando a lo que decía Ise, el hecho de, a veces como los ejes que nosotros tenemos como espacios jóvenes son 6, ¿verdad? ¿Y cuándo es? Cuando estos se combinan, ¿verdad? Porque como tú decías, tenemos el eje de medio ambiente, que tiene que ver el medio ambiente, por ejemplo, con género, con salud mental, y es que eso es lo curioso, ¿verdad? Nosotros no escogimos esos temas porque, a mí se me ocurrió, ¿verdad? Y pongámoslo y ya estuvo, sino que creo que cada persona que estamos a cargo de la coordinación no somos especialistas en las áreas, pero sí es algo que nos apasiona, por ejemplo, y de qué manera los combinamos. Por ejemplo, decimos, eh, bueno, en el tema de salud mental, queremos hacer un autocuido, ¿verdad? Con personas, por ejemplo, que han sido víctimas de violencia. Lo queremos hacer en un espacio, eh, qué sé yo, un espacio que es natural, ¿verdad? Entonces venimos, vamos a hacer el tema de autocuido, conectamos con la naturaleza y ahí es como ya van dos ejes de nuestra organización, ¿verdad? Hablamos temas de empoderamiento, vamos con el tema de género, hablamos con el tema de voluntariado, de participación juvenil, tenemos el tema de proyecto social. La importancia, también hablamos de la importancia de la inclusión, ¿verdad? De las comunidades, el tema de participación juvenil, ahí va otro eje. Entonces, así como se conectan, creo que muchas personas y muchas organizaciones, y eso creo que es algo que puedo decir que es innovador de nosotras y nosotras, es que tenemos estos 6 ejes de trabajo. No solo trabajamos, por ejemplo, en medio ambiente, no solo trabajamos en género, sino que al final tenemos estas 6 áreas en las cuales al final se combinan, ¿verdad? Y muchas veces, pues no, ¿verdad? Son 2, 3, a veces solo una, pero la idea de que existan estas 6 áreas es que podamos tener un aprendizaje complementario de todas, ¿verdad? Porque también tenemos el tema de cultura. El tema de cultura tiene que ver muchísimo con el tema medioambiental, ¿verdad? Incluso hace poco estuvimos hablando, bueno, el año pasado, creo que por octubre, estuvimos hablando en el Puerto de la Libertad, ¿verdad? Acerca de la importancia de la participación juvenil en el cuidado de nuestros océanos. Entonces, era bien curioso, a ese foro asistieron más que todo adultos, pero ahí había un grupo de jóvenes. Y para tener la atención de un grupo de jóvenes, es difícil, porque con media cosa, ¿verdad? Estamos, que pasó una mosca, ya estamos ahí, ¿verdad? Por el tema de distracción. Entonces, a mí me gustó mucho cuando nosotras
llegamos a hablar porque estábamos a la parte señores, ¿verdad? Estábamos a la parte señores, creo que solo estábamos dos compañeras, ¿verdad? En la mesa hablando acerca de esto y era bien satisfactorio, creo que puedo decirlo, bastante satisfactorio cuando veíamos la cara de esa juventud que estaba en el Puerto de la Libertad y nos ponía atención. Cuando veíamos que a los demás era como, ay, no, qué aburrido, ¿verdad? Entonces a veces el tema de que nosotras hablemos acerca de esas temáticas hacemos que se involucren más personas que muchas veces no se les toma la atención en sus territorios, ¿verdad? Y la importancia, que voy a volver un poco a eso, la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Y cómo estas personas también pueden incidir en sus territorios. Hay personas que son de la zona costera, ¿verdad? Que muchas organizaciones no llegan hasta ahí, pero también, si ellos, yo digo, si estas personas de las zonas costeras también se organizaran, ¿qué cambios habrían en el medio ambiente, en el cuidado de nuestros océanos, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos en el área de San Salvador Libertad, que es, digamos, la zona central, hemos visto los cambios en nuestros alrededores. Entonces creo que al final, en el tema del cuidado del medio ambiente, no es solo una cosa que se debe tratar, ¿verdad? Sino involucrar a las demás temáticas que quizás no se ven de esa manera súper interesantes, pero pues un eje mueve a otro, ¿verdad? Y así estamos constantemente. Tengo dos últimas preguntas para ustedes. La primera tiene que ver con este diálogo que ustedes llevan a cabo a nivel social. Em, ¿Cómo ha sido la comunicación entre generaciones sobre estos temas? Sobre género, inclusión, sobre medio ambiente, etcétera. Y de qué manera, para ir cerrando, cómo podemos ayudar a Espacio Joven a continuar creciendo. Mira, hemos tenido todo tipo de experiencias. Están desde las personas mucho mayores que nosotras, que nos han ayudado mucho a elaborar proyectos, a ayudarnos a realizar cierto tipo de actividades y no solo quedarnos en la teoría, a pensar en un mejor futuro. Pero también hemos tenido cierto tipo de detractores que no nos han creído capaces de lograr ciertos objetivos. Hace poco me tocó trabajar con una persona muy inteligente, muy capaz en el tema de bosques. Entonces yo estaba muy emocionada porque quería absorber todo lo que se pudiera de esta profesional, ¿no? Entonces ahí viene la inteligencia emocional de uno, de decir, bueno, sí, tal vez no soy tan compatible, perdón, tal vez no soy tan compatible con esta persona para trabajar, pero yo puedo trabajar, tratar la manera de trabajar con ella, ¿no? Y aunque tal vez tengamos ciertas diferencias, podríamos lograrlo, ¿no? Sí, bueno, continuando con lo que dice, creo que el tema de generacional, ¿verdad? A muchas personas a veces se les dificulta, ¿verdad? Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos entre los 15 a los 29 años, no, 15, creo que la participante menor tiene 19 años, y hasta los 29 años, ¿verdad? Somos un grupo juvenil, pero muchas veces nos hemos visto en la tarea de trabajar con personas adultas. Y creo que eso tampoco hay que cerrarlo, ¿verdad? Porque también las experiencias importan. Nosotros y nosotras vamos para allá, ¿verdad? Yo en 20 años voy a tener como 40 años. A mí me va a gustar seguirme involucrando. Yo me veo todavía a mis 40, 50, 60 años en marcha. Yo me veo educando a las personas. Entonces yo también quisiera, cuando tuviera esa edad, ¿verdad? El educar a personas que son nuevas en estas áreas. Y creo que también es importante el tomar experiencias, el tomar consejos, ¿verdad? Pero con lo que dice, está este tipo de personas que nos ayudan, pero eso tiene este tipo de personas que también no nos creen capaces porque son jóvenes. Y eso es algo que viene también con el adultocentrismo, ¿verdad? El tema de que no, que esto ha sido por años y que eso va a seguir funcionando, ¿verdad? Ok, venimos nosotros con el tema de innovación, está bien lo que hicieron, pero podemos hacerlo de una mejor manera para que llegue a más público, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que el tema de generaciones tiene que ver mucho con inteligencia emocional de parte de nosotros y nosotras como institución juvenil, organización juvenil, pero también como de parte de inteligencia emocional para las personas, ¿verdad? Mayores que nosotros y nosotras. Y con la última pregunta que tú hacías, ¿cómo pueden ayudarnos, ¿verdad? Espacio Joven, creo que
el mínimo espacio que nosotros tengamos de aprendizaje o el mínimo espacio que tengamos de enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, este es un espacio que yo sé que va a llegar a muchas personas, incluso en nuestro país, y que espero que nos escriban, Espacio Joven ese evento en las redes sociales, y nos digan, hey, te escuché hablar sobre eso, me quiero involucrar, ¿verdad? El hecho, nosotros no pedimos que nos donen $50,000, ¿verdad? Nosotros pedimos que también nos dejen trabajar, que nos dejen expresar nuestras ideas, que no nos coarten a trabajar en ningún territorio, que no nos coarten a trabajar en base a lo que creemos, ¿verdad? Que no nos den el espacio en las instituciones, que nos dejen llegar a esas poblaciones donde quizás no han sido hasta el día de ahora atendidas, ¿verdad? Nosotros no, y nosotras no queremos crear rencillas, estamos acá para incluso dar una solución, no, quizás no solucionar, no queremos solucionar, bueno, quisiéramos solucionar el mundo, pero no tenemos todavía eso para hacerlo, pero creo que las ganas las tenemos y una forma en la que pueden ayudarnos a abrirnos espacios en los que podamos hablar, en los que podamos enseñar y también en los que podamos aprender, ¿verdad? Muchos de nosotras nos han invitado a diplomados en los que hemos estado y hemos replicado. Actualmente estamos en un diplomado de habilidad de plantas con el equipo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Estamos recibiéndolo ahorita, estamos empapándonos como esponjita para después llegar a los territorios y decir, aquí estamos, aquí aprendimos, ¿verdad? La idea es replicar. Creo que ese es más que todo el apoyo que nosotros quisiéramos, tener espacios en donde pudiéramos brindar la enseñanza y el aprendizaje. Algo muy importante que quiero mencionar respecto a lo que mencionó Fabiola, valga la redundancia, es de que nosotros estamos en constante capacitación para dar lo mejor de nosotros a las personas que sean beneficiadas, ya sea con nuestros cursos, con nuestros webinars, o foros, conversatorios o cualquier tipo de actividad que nosotros organicemos. Mencionar también de que Espacio Joven hace un trabajo voluntario increíble porque nuestra satisfacción personal es ver de que estamos beneficiando a otros jóvenes también y que prácticamente trabajamos con fondos propios, con lo que podemos y con lo que otras instituciones deseen brindarnos. Entonces, ¿cómo nos podrían ayudar? Dándonos esos espacios para que nosotros llevemos un buen mensaje a la sociedad en general y podamos incidir en todo lo relacionado a salud mental, medio ambiente, género, inclusión social, etc. Solo para ya cerrar, prometo que ya no más. Y creo que también es algo importante. Bueno, hay muchas organizaciones que piensan que nosotros, bueno, personas en general que recibimos, ¿verdad? Dinero y creo que es importante mencionar que nosotros subsistimos en base a dinero propio, digámoslo así, ¿verdad? Nadie nos dice, vaya, aquí está esto para el mes, hagan las actividades, no de nosotros. Algunas de nosotros trabajamos y sacamos, ¿verdad?, de nuestro salario y decimos, vaya, eso lo vamos a utilizar para tal cosa, eso lo vamos a utilizar para un convivio, eso lo vamos a utilizar para material didáctico. Hay organizaciones, por ejemplo, Plan Internacional, hace poco nos hizo una donación de material didáctico y que para nosotros eso es una cosa súper grande porque sabemos que podemos llegar a las comunidades con materiales que ya no va a salir de ese dinero de nosotros, ¿verdad? Y creo que también aquí está lo importante que estamos teniendo un modelo de emprendimiento social con las atenciones psicológicas, por ejemplo, que bueno, acá en El Salvador usualmente está entre los 30 a $50, ¿verdad? Y nosotros hacemos un subsidio de la mitad prácticamente y son profesionales a los que también se les crea empleo. Entonces, creo que también el tema de recursos, de donaciones es importante para que nosotros también subsistamos, ¿verdad? Esas organizaciones que nos están oyendo, que nos están escuchando, nos están viendo, pues bienvenida sea esa ayuda y ese aporte. Sabrán que es la primera vez en toda mi vida como periodista, mi trabajo, que me han dicho que la forma en que podemos ayudar a una organización es que nos dejen trabajar. O sea, fue como, wow, o sea, porque es el nivel, ¿no? O sea, porque usualmente te dicen como que sigan las redes sociales, llenen la campaña, donen, o sea, pero este llamado tan del alma, ¿no? Por favor, déjenos trabajar. O sea, permítanos llegar a tal sitio. O sea, eso,
yo considero que es extraordinario y ojalá que sí los dejen trabajar y que continúe creciendo este impacto social positivo que ustedes han empezado y que espero que continúe. Invito a todas las personas a que conozcan muchísimo más el trabajo de Espacio Joven en el website y en las redes sociales. Vamos a dejarlas en la descripción de este video para que conozcan muchísimo más. ¿Algún último mensaje, Fabiola, Isela? Sí, a mí me encantaría agregar algo y es de que, bueno, y como saben, mi nombre es Isela Ulloa y soy licenciada en Relaciones y Negocios Internacionales, al igual que Fabiola. Y creo que una de las cosas que más me motivó, y estoy casi segura que Fabiola también, para estudiar esta carrera es ayudar al prójimo, es poder hacer lo que sea para cambiar estas realidades en las que hemos vivido durante años. Entonces, lo que te quiero decir a ti que me estás escuchando es de que haz que tu carrera tenga un propósito firme, que no solo sirva para lucrarte, porque no todas las carreras sirven para hacerte rico, ¿sabes? Entonces, tu carrera debe tener un propósito el cual te lleve a sentirte bien contigo mismo y a sentirte útil para la sociedad. Y decir también de que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, igual creo que voy a ser un poquito concisa con esto, pero un mensaje para cerrar es que sepamos que nuestras voces sí importan, ¿verdad? No tengamos miedo, mejor dicho, a crecer, a opinar, ¿verdad? A enseñar, a aprender, porque muchas veces nos vemos limitados a aprender y por eso estamos en nuestra zona de confort. Para las personas también que son líderes o lideresas, creo que es importante que crean en sí mismos y en sí mismas, porque no siempre va a haber alguien que te diga, sos buena o bueno para esto, ¿verdad? Sino que deben creer en sí mismas y que también, si ya están en una organización, si ya están en algún tipo de comunidad en la cual puedan crear cambios en las personas, háganlo y que no sean piedra de tropiezo en nadie, porque eso también a veces nos vemos en la penosa situación en la que por opinar algo, ¿verdad? Hacemos sentir mal a otra persona y esa persona ya desiste. Entonces, creo que con eso cerraría de mi parte, y que al igual que hice, que todo lo que hagamos tenga un propósito, ¿verdad? De beneficio, no al fin de lucrarse, ¿verdad? Porque en esta vida uno se va y no se lleva nada, ¿verdad? Sino dejar un cambio significativo, un legado en las personas, en la sociedad. Y muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes.